Buenas tardes. Daremos comienzo al curso de reparación de service de TV LCD y LED. Voy a ser el instructor que los va a guiar por el curso, ¿sí? Mi nombre es Liotine José Fabio y daremos comienzo a esta capacitación, ¿sí? Bien, como vemos en la primera presentación, lo primero que vamos a analizar es el diagrama en bloques de un televisor en forma completa. Este diagrama en bloques es válido tanto para un televisor con tecnología LCD como para tecnología LED, ¿sí? Después, a medida que va transcurriendo el curso, vamos a ir viendo las diferencias entre unos y otros. Bien, el primer bloque que vemos a la derecha, ¿sí? Encontramos que nos dice fuente de alimentación y a la vez este bloque tiene tres subfuentes. En algunos casos tiene tres subfuentes y en otras solamente dos. Eso va de qué depender de la potencia de nuestro equipo, nuestro televisor. Es decir, si nuestro TV LCD LED tiene una potencia inferior a 70 vatios, solamente va a tener la fuente de standby y la fuente main. Si la potencia del televisor es superior a 70 vatios, se va a incorporar lo que es la fuente PFC. Ya analizaremos después detenidamente que cada una de estas fuentes, ¿sí? Bien, en un principio entonces tenemos que cuando nosotros conectamos el televisor a la red, lo primero que se va a energizar va a ser la fuente de alimentación. Cuando yo le dé la orden a la llave interruptora, ¿sí? De la fuente de standby saldrá una tensión solamente que va a alimentar a la etapa de control, que sería el microprocesador. Cuando yo pulso el botón de standby o le doy la orden con el control remoto, esta etapa va a darle un dato a la fuente para que empiece a funcionar las otras fuentes, ¿sí? Y que genere las tensiones adecuadas para alimentar a la etapa inverter, ¿sí? Y de ahí en más a lo que sería la etapa de backlight. Si nosotros vemos en la flechita número 1, acá nos indica cuál sería la tensión de salida de fuente, 5 volt. Es decir, que la única tensión que yo voy a tener que tener cuando conecto mi televisor a la red y el equipo está en standby, va a ser una tensión de 5 volt o 3,3 volt, dependiendo de la tecnología, que va a alimentar a la etapa de control. Posterior a la orden de power, ¿sí? Voy a encontrar otras tensiones que van a estar en el orden de que vale la pata 3 y pata 4. Por lo tanto, estamos hablando de 12 y de 24 volt. Pero a la vez, cuando yo le doy la orden de power, por la etapa de control del micro va a salir por una patita una orden a la fuente de alimentación para que ésta genere dichas tensiones. A ese dato se lo llama patita 2 power on, es decir, que voy a tener una tensión de control, ¿sí? De la etapa de control justamente a la fuente de alimentación. Hay equipos como lo que son Samsung, que cuando uno desconecta lo que es la fuente de la placa main, ¿sí? Directamente las fuentes arrancan. En otros equipos, ¿sí? La fuente permanece de standby y tenemos que hacer un puente con una resistencia aproximadamente de 1K entre lo que sería la tensión de 5 volt y la orden de power on. De esta manera podemos trabajar con la fuente en forma individual y hacerla funcionar y verificar si obtenemos las tensiones a la salida de 12 y de 24 volt. En este diagrama en bloque nosotros tenemos separado por etapas, pero realmente hay distintas arquitecturas en las cuales vamos a poder encontrar, en algunos casos se llaman monoplaca, que son los de más última generación. Tienen una misma placa lo que es fuente de alimentación, etapa de control, etapa inverter y lo que es la placa main con la placa TCOM, todo incorporado en una misma placa. Si no, vamos a encontrar que tanto la etapa de control como la etapa de la placa main, ¿sí? Va a pertenecer solamente a una placa y vamos a encontrar la fuente de alimentación con la etapa inverter que está en otra plaqueta, ¿sí? En algunos casos vamos a encontrar la placa TCOM incorporada a la placa main y en otros casos vamos a encontrar la TCOM incorporada a la pantalla y en otros casos la TCOM en forma individual. Esas son las diferentes tecnologías que encontramos, ¿sí? Bien. Sigamos. Ahora entonces decimos, ¿sí? Que cuando le di la orden de standby, mi fuente empieza a generar tensiones del orden de los 12 volt y de los 24 volt. Los 12 volt alimentan a lo que son las etapas de audio, ¿sí? Podemos tener más o menos 12 volt, debido a que audio muchas veces trabaja con fuente partida. Y la etapa de 24 volt va a alimentar a los transformadores inverter en el caso de que sea un televisor LCD, ¿sí?
y el ser un televisor LED, vamos a ver que trabaja después con otro tipo de tensiones, que en la fuente generan estos 24 volts, pero en verdad trabaja de una forma diferente, no tiene transformadores inverter, ¿sí? Bien, a la vez, para que pueda funcionar la etapa inverter, necesito no solamente las tensiones de alimentación de la fuente principal, sino también datos de la etapa de control. Estos datos se los llaman BL-ON, la patita número 5, ¿sí? Que sería como la orden de power a la fuente, le da una orden de power a la etapa inverter. Y tengo otra tensión más, que es la pata 6, que se llama DIN, que es la que le va a dar el brillo a la pantalla. Pero esta tensión tiene que estar presente. De no estar, no va a estar funcionando la etapa inverter, ¿sí? La etapa inverter, la función que tiene es justamente transformar lo que es la tensión baja que viene de la fuente en tensiones más elevadas para alimentar tanto al circuito inverter de lámpara de tubos CCFL, que sería la tecnología de los televisores LCD, como de las tiras LED para los televisores justamente con tecnología LED, ¿no? Bien, a la vez esta etapa inverter va a estar dándole datos también a lo que es a la etapa de control, ¿sí? El microprocesador va a estar chequeando constantemente cuáles son los valores con los que estamos alimentando a los circuitos justamente en la pantalla. Por lo tanto, vamos a tener circuitos de control, que acá pusimos estos, pero hay en algunos casos puede llegar a tener uno más, OVP y OCP, ¿sí? Que significa protección por sobrevoltaje y protección por sobrecorriente. Es decir, que va a estar sensando constantemente, si la etapa inverter, qué es lo que está pasando con el consumo de las tiras LED o de lo que serían los tubos backlight. Y de esa manera, dependiendo de cuáles son las tensiones que le llegan y las corrientes que están consumiendo, le va a estar dando la orden a la etapa de control. Si esto supera las corrientes que tendrían que estar consumiendo las tiras LED o la etapa backlight, va a cortar lo que sea la orden de BL-ON, impidiendo que la etapa inverter siga funcionando y que de esa manera siga alimentando ahora la etapa backlight. Por lo tanto, es un ciclo cerrado, ¿sí? Necesito órdenes de la etapa de control a la etapa inverter, tensiones de la fuente de alimentación a la etapa inverter, pero a la vez voy a alimentar con la etapa inverter la backlight, pero va a estar sensando continuamente tensión y corriente. Cualquiera de ambas que se disparan le da la orden al micro y el micro impide que esta fuente siga funcionando. Bien, lógicamente también tenemos lo que es la placa main, ¿sí? Que va a estar alimentada desde la fuente de alimentación, y dentro de la placa main vamos a encontrar una parte que son subfuentes de alimentación. Otra etapa vamos a encontrar lo que es el escalador, sería lo que es el integrado que procesa toda la señal de video. Vamos a encontrar lo que es el microprocesador también, dijimos, acá lo tenemos separado en la tapa, pero lo vamos a encontrar en una sola placa, ¿sí? Y vamos a encontrar los puertos de entradas, o sea, señales de radiofrecuencia al sintonizador, entradas de audio y video, ¿sí? Todo esto son señales analógicas. Lo mismo que la entrada VGA, que sería el conector del monitor, ¿sí? Antiguo, pero también vamos a tener señales digitales como USB, HDMI, ¿sí? Lo que sería DisplayPort, que es un nuevo comunicación de forma digital, en donde podemos manejar informaciones de 4K, 8K, ¿sí? Entonces podemos procesar mucha información de video y de buena calidad. Y a la vez de la placa main vamos a encontrar, ¿sí? Los conectores LVDS, que son los que van a llevar la información de video a lo que sería la placa TCOM. Esta placa TCOM necesita de una tensión para poder funcionar, ¿sí? Esa tensión es de 5 volts y sale desde la placa main a la placa TCOM. La placa TCOM a la vez va a necesitar de otros tipos de tensiones, ¿sí? 4 tensiones más, que ya las vamos a ver a su debido tiempo, pero se generan internamente dentro de la plaqueta. La placa TCOM, la función que tiene es justamente la de producir al video y posicionarlo en los puntos, ¿sí? En los píxeles correspondientes en la pantalla. Además de la placa main, también lo que vamos a obtener es la salida de señal de audio, que va a ir finalmente a amplificar a lo que son a excitar lo que son los parlantes, ¿no? Tiene incorporado mayormente la etapa de audio sobre lo que es la placa main y los conectores directamente que salen a los parlantes.
Bien, y finalmente tenemos la pantalla, en la cual, dependiendo de la tecnología, va a tener lo que es el circuito de backlight, que sería de lámparas, o el circuito de LED para justamente excitar esta forma de retroiluminación. Es decir, que yo puedo llegar a tener información de video, pero no verse debido a que la etapa de backlight no está funcionando. La característica de la fuente de backlight, la función que cumple es la de que la señal de video que tengo sobre la pantalla, poder visualizarla debido a una luz fuerte trasera que va a hacer que se pueda llegar a ver. De tener esta luz apagada, la información en la pantalla va a estar a oscuras. Si es este el tipo de falla, que suele ser recurrente, porque hay un problema de envejecimiento de lámparas o de LED, ¿sí? Con una linterna asomándola sobre la pantalla, apagando la luz del ambiente, podemos llegar a visualizar el movimiento del video. De la otra manera que también esta falla se produce es que se tiene audio, no se tiene video, la pantalla está oscura, pero al aplicarle una luz externa por el frente se llega a ver algo de movimiento sobre la pantalla. Eso me está indicando de que el problema ya lo estoy teniendo en la etapa, justamente como dijimos, de backlight, ¿sí? Las luces traseras, o en su defecto en la etapa inverter. Bien, vemos acá también hemos puesto, ¿sí?, que la patita 11 que sale del inverter y va a lo que sería la pantalla, tengo tensiones que van desde los 100 volt, esto sería si es un televisor LED, hasta 1000 volt si esto es un televisor LCD, ¿sí? Bueno, pasemos ahora a que este diagrama en bloque, que lo vimos de esta manera, si lo podemos encontrar en una televisión desarmada, cuáles serían, ¿sí?, y cómo las podemos identificar. Bien, acá estamos teniendo la imagen de un TV LED, ¿sí? Y acá están los modelos, 32LN 5400, el mismo pero SA, SB 32L 540B, son iguales estos televisores, ¿sí? Tenemos la parte trasera de la televisión, ¿sí?, en donde tenemos por dentro lo que serían las tiras de LED, y encontramos esta placa, que como bien acá está especificado, pertenece a la parte de la fuente y a la parte del inverter. Esta placa cumple ambas funciones. Nos vamos a dar cuenta rápido porque tiene los transformadores de conmutación internamente, tiene 3, por lo tanto quiere decir que este tipo de pantalla tiene un consumo superior a los 70 watts, ¿sí? Este es el conector que va a salir y va a alimentar a lo que es toda la parte de backlight de mi televisión. Esta placa que tenemos de este costado, ¿sí?, es la placa main, la placa principal, en donde voy a tener lo que es al microprocesador, voy a tener al integrado que procesa toda la información de video, voy a tener su fuente de alimentación, la conexión del sintonizador, entradas de video. Esta es la salida del conector LVDS y va a entrar a la entrada, ¿sí?, de mi placa TCOM. Es decir, es un conector que tiene una cierta cantidad de cables, después lo vamos a analizar, sale de lo que es la placa de video y va a ir a lo que es la placa TCOM. Esta es la placa TCOM justamente propiamente dicha, acá lo está especificando, ¿sí?, y es la que se va a conectar finalmente mediante unos flex a lo que sería la pantalla, en la parte inferior. Aquí tenemos lo que es el parlante, ¿sí?, parlante izquierdo, parlante derecho, y este sería el teclado para poder controlar las funciones del equipo. Bien, si vemos un poquito más en profundidad lo que es una fuente de alimentación, acá podemos identificar bien la fuente porque primero que tenemos un conector de entrada de alimentación de 220, ¿sí? A simple vista podemos identificar el fusible, el circuito de ruido de la línea, puente rectificador, filtro principal, tenemos 1, 2, 3 transformadores, por lo tanto esta fuente, como decimos, es una fuente para un televisor cuyo consumo es de mayor a 70 vatios, ¿sí?, 70 vatios. Por lo tanto, con estos componentes ya nos estamos dando cuenta que estamos frente a un televisor, ¿sí?, frente a la fuente de alimentación, perdón, de un televisor LED, ¿sí? Si vamos a otra pantalla, acá tenemos lo que sería una tapa inverter de un televisor. Hay diferentes tecnologías. Acá tenemos, estos son los transformadores inverter, lo que se pueden visualizar en la imagen. Acá esto es una fuente de alimentación, todo esto pertenece a la fuente de alimentación.
tengo solamente un transformador conmutador, por lo tanto en este caso es un monitor y va a tener un consumo menor a 70 vatios. Y este transformador que vemos acá y este transformador que vemos acá son los transformadores inverter que van a generar la alta tensión para alimentar a los tubos backlight por medio de estos conectores, ¿sí?, que se encuentran detrás de la pantalla. Acá encontramos otro transformador, pero en verdad esto es el choque de línea, no es el transformador propiamente dicho, este es el transformador conmutador. Y acá tenemos otra imagen muy parecida a la anterior, ¿sí?, en donde se visualizan también los transformadores inverter, ¿sí? Tenemos 6 transformadores inverter y los conectores para alimentar a lo que serían las lámparas, ¿sí?, CCFL. Bien, acá tenemos una placa principal, ¿sí?, o placa main. Esta placa principal podemos detectar como acá en este sector tiene incorporada la TCOM. Este es el integradito principal, ¿sí? Acá tenemos los conectores que van a salir las señales y van a ir directamente a la pantalla. Sin embargo, hay tipos de placa que no poseen lo que es la placa TCOM incorporada. Eso depende, como decíamos hace un tiempito, hace un par de diapositivas atrás, eso va a depender de la tecnología o la arquitectura de cada televisor. Acá tenemos lo que sería el tema de memorias, debajo de esta jácula de Faraday, ¿sí?, lo que es el circuito integrado Scaler. Tenemos lo que es la parte de procesamiento de audio, ¿sí?, amplificador. Tenemos lo que sería el conector de service, o sea, puedo poner acá lo que es un pendrive en este conector USB como para actualizar el firmware de mi televisor, ¿sí? Los distintos tipos de entradas y salidas, acá tenemos conectores HDMI, conectores VGA, video componente, audio video. Tenemos otra conexión que habría que ver los colores, si es audio video o con los dos canales LR, o si es solamente lo que sería la entrada de video componente. Otro conector USB, acá sí es como para poder reproducir alguna película, algo mediante un pendrive, pero este está predestinado solamente a lo que es la parte de service. Encontramos el sintonizador de forma convencional como en cualquier otro tipo de televisor. Sabemos que la tecnología hoy en día, el sintonizador tiene doble entrada, ¿sí?, para la televisión abierta, y los conversores, ¿sí?, de continua a continua, que van a generar las subtensiones necesarias para que esta placa de video, ¿sí?, funcione. Bien, acá nos encontramos con una placa TCOM individual, es decir, que si mi pantalla, ¿sí?, o mejor dicho, mi placa main no la tendría incorporada, voy a encontrar en el televisor una placa con esta característica, con conectores que se van a introducir a la pantalla, y este es el famoso conector LVDS que va a ir a tomar los datos de lo que sería las señales que me ofrece mi placa main, ¿sí? Y por último, acá tenemos una monoplaca en donde tenemos incorporado lo que sería la alimentación, el circuito de ruido de línea, mi primer transformador chopper, mi segundo transformador chopper, mi tercer transformador chopper. Tiene incluido lo que son todas las entradas de videos analógicas y digitales. Acá tenemos el sintonizador, ¿sí?, procesa lo que es la señal y el microprocesador. Y acá tenemos lo que sería la parte de las subfuentes, como decíamos, donde tenemos estos núcleos de ferrite que alimentan las subtensiones. El conector para salir la información directamente a la pantalla, o sea que tenemos la TCOM incorporada. Bien, por hoy sería esto que hemos mencionado, ¿sí? La próxima clase comenzaremos con lo que es fuente de alimentación y empezaremos a analizar desde una fuente básica hasta las fuentes más complejas, pasando por lo que sería la interpretación de un circuito electrónico, y a la vez sobre una placa trabajando como sería la búsqueda de un fallo mediante un seguimiento, intentando razonar la falla, ¿no? Bien, me despido, espero que se haya entendido y bueno, cualquier cosa estamos dispuestos a colaborar para que puedan llegar a comprenderlo un poquito mejor.